buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Susana, Buenos días, Anaí. bienvenida a estas jornadas de arquitectura consciente. Nada, muchas gracias por participar. Y bueno, te voy a presentar. Susana Moreno, además de ser amiga, es una gran profesional. Es arquitecta desde 1990 y doctora en arquitectura desde el 2004 por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es coordinadora de la titulación de arquitectura y es investigadora principal del grupo ELAN, Estrategias Locales, Arquitectura y Naturaleza. Ha desempeñado distintos cargos académicos en la Universidad Europea de Madrid, directora del Departamento de Tecnología y directora del Máster Universitario en Sostenibilidad y Rehabilitación Energética. Ha sido directora de la Cátedra Lledó de la Universidad Europea de Madrid y de la Cátedra de Barrios Sostenibles también de la Universidad Europea de Madrid. Ha impartido conferencias, es una arquitecta internacional que ha impartido conferencias en Alemania, Italia, Honduras, Paraguay y Chile. Ha sido profesora invitada de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica de Tegucigalpa, en Honduras, y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, en Chile. Ha formado parte del comité científico de la Galería de Materiales y ha sido coordinadora del área de sostenibilidad del Instituto de Formación del Colegio de Arquitectos de Madrid. También miembro de grupos de trabajo, música y arquitectura en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Así que nada, Susana, bienvenida a estas jornadas. Muchas gracias por querer participar con todo tu currículum, con toda tu sabiduría. Y nada, si te parece bien hacerte alguna pregunta, por supuesto tú puedes también incorporar todo lo que tú consideres que sea necesario y todos los oyentes estarán encantados de escucharte. Gracias, Anaí, y muchas gracias por la presentación. Pues adelante, cuando quieras. Vale. Vamos a ver, Susana. Desde el punto de vista del urbanismo sostenible, ¿cuáles son las directrices de transformación prioritarias según tu parecer? Es decir, ¿podemos hablar de un metabolismo urbano? Sí, primero, en primer lugar, habría que marcar un poco pues una visión de ese urbanismo ecológico, de dónde viene, y podríamos apoyarnos un poco en el mundo un poco más de las grandes declaraciones a nivel mundial, desde los objetivos del milenio, todo el informe Nuestro Futuro Común. Podríamos entrar un poco desde arriba, pero a mí me gusta más entrar directamente desde lo que ha sido una tradición de sostenibilidad que es propia de la cultura y es propia de las sociedades desde el origen realmente de las civilizaciones. Y bueno, sin retrotraerme tan lejos, al menos sí referirme a qué es lo que pasaba en los 80, por ejemplo, en España. Entonces se observaba una gran disparidad entre una visión un poco de crecimiento y desarrollo frente a un grupo que entonces era más reducido, que transformaba o intervenía en los tejidos existentes en la ciudad. Entonces, sin llamarse sostenibles, esas actuaciones de regeneración que se basaban precisamente en la vulnerabilidad como concepto y como objetivo, y también como estrategia de diagnóstico, detectar la vulnerabilidad, en realidad ya eran sostenibles en cierta medida. Me estoy refiriendo a todas las intervenciones de rehabilitación de cascos históricos que transformaron completamente entornos degradados, infravivienda, situaciones de inhabitabilidad, insalubridad, en base a esa visión muy centrada en detectar vulnerabilidad física, deterioro de edificios, deterioro de espacio público, vulnerabilidad social y también vulnerabilidad económica. Bueno, pues sobre ello, hablemos ahora de sostenibilidad. La sostenibilidad viene un poco a incorporar ese paradigma ecológico que viene de esas grandes declaraciones a nivel Naciones Unidas, viene a matizar un poco esa vulnerabilidad con nuevos indicadores que tienen que ver con la relación que hay entre el entorno urbano y los otros ecosistemas.
porque claramente somos más conscientes de su relación de dependencia, pero sobre todo del daño que el medio urbano está haciendo a esos ecosistemas y que a nivel global conducen a los grandes impactos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de que todos los recursos están en crisis. Y entonces aparece este paradigma. Este paradigma, cuando hablamos de la ciudad, evidentemente aparece esto que tú mencionas, entre otras cosas, el metabolismo urbano. Aparecen temas que tienen que ver con complejidad y diversidad de la estructura urbana. Esto lleva, por supuesto, a lo que conocemos de mezcla de actividades, abandonar esa visión de zoning a la hora de hacer la planificación urbana y, por el contrario, desarrollar estrategias de mezcla de usos, mezcla de vivienda y lugar de trabajo, estrategias de proximidad que aún hoy en día siguen hablando de ciertos modelos, como por ejemplo la ciudad de 15 minutos, una ciudad en la que tú puedes responder a todas tus necesidades sencillamente con distancias cortas que puedes recorrer a pie. Bueno, aparte de esa estructura, habría que superponer también ese concepto de metabolismo urbano, en el sentido de flujos que atraviesan el ecosistema urbano, flujos de energía, flujos de residuos, en general la idea de materia, la materia que atraviesa tanto en actividades de construcción como en actividades diarias, como puede ser la alimentación, como puede ser el proveernos de lo que necesitamos. Esos son siempre flujos de materia que además claramente se va dividiendo en materia inorgánica o materia que está en un ciclo de los materiales reciclables, materia orgánica que está en un ciclo que pertenece al mundo de las acciones de la naturaleza con el propio procesado de la materia, está el ciclo del agua. Esto es el metabolismo urbano, intentar observar la ciudad desde una visión de optimizar la eficiencia de los procesos sin olvidar los otros factores. Y bueno, esto desarrolla varios modelos, pero quizá podemos hablar, sin extenderme más, podemos hablar sobre a qué modelo respondería, ¿no? Porque hay varios. He citado ciudad de 15 minutos, pero hay otros. Por ejemplo, la ciudad de la Gran Manzana, por ejemplo, ¿no? De las supermanzanas que defiende la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ¿no? Pero bueno, por no entrar en modelos, sí quiero señalar que para un arquitecto es fundamental esa relación. La teoría de los ecosistemas y el metabolismo urbano, poder evaluar esos flujos, pero también trabajar sobre modelos que responden que responden a esa concepción de urbanismo ecológico. Ahora escuchándote, fíjate, se me asemejaba un poco como si el concepto quisiera asemejar una ciudad como si fuera un organismo vivo. Y de alguna manera, pues eso, todo lo que necesita la ciudad para alimentarse y todo lo que necesita para evacuar y desechar, ¿no? O sea, que es una visión muy orgánica, en verdad, el considerar un poco la ciudad y esa transformación necesaria, como si fuera un organismo vivo. Sí, sí, absolutamente, tal como lo planteas. Lo que sí quisiera llamar yo la atención sobre ese asunto es que hay una visión, digamos, que es muy medioambiental en esa equivalencia entre la ciudad y el organismo. Pero a su vez la ciudad está habitada por personas y entre las personas, digamos, siendo seres metabólicos igualmente, tenemos que incorporar a la sostenibilidad otros conceptos, que son, por un lado, el concepto social y cultural, es decir, cómo se producen. Entonces, por ejemplo, tenemos que evaluar también la riqueza o la diversidad económica, la cantidad de actividad que se produce en un cierto lugar. Eso ya no sería propiamente un concepto metabólico, pero igualmente tiene que estar integrado, como tú me preguntabas, en ese modelo de sostenibilidad. Y por eso, de alguna manera, este modelo de paradigma ecológico incorpora, por un lado,
como actores muy relevantes a los habitantes y vecinos, y de ahí que involucre de manera natural los procesos participativos, y también involucra de una manera muy clave temas de gobernanza y temas de viabilidad económica. De tal manera que al final, cuando hablamos de sostenibilidad y se suele mencionar esa cuestión de los 3 pilares de la sostenibilidad, medioambiental, social y económica, a veces la reflexión, digamos que está muy apoyada en la visión medioambiental, porque sobre todo para nosotros como técnicos, que nos es muy fácil trabajar con valores que podemos cuantificar. Es muy fácil, o muy, digamos, no fácil, fácil no es la palabra, digamos que es relativamente cómodo poder expresarse a través de los números. Entonces, los flujos de energía, las cantidades de materia, todas estas cosas finalmente ofrecen una serie de indicadores y resultados muy visibles, de tal forma que este paradigma, de alguna manera, ha utilizado tanto el vector económico como el social un poco como mediadores para transformar este modelo actual un poco insostenible y que degrada el planeta, transformarlo en una solución que la imaginamos como, yo incluso diría un poco happy, porque es happy en ese sentido de verlo de esa forma simplificada. Y si lo llevamos al cuerpo como paralelo, somos algo más que flujos metabólicos nosotros mismos. Por eso yo tengo un poco ese punto de quizá no hablar tanto de procesos y estrategias de cálculo, de intervención, y más hablar de modelos, porque cuando tenemos un modelo podemos observar también las otras dimensiones. Y qué te iba a decir, háblanos un poco de la escala de barrio, que sé que te gusta mucho la intervención en el barrio y todas las estrategias de participación ciudadana, y háblanos un poco de todo este contexto, cómo lo orientas, qué ventajas tiene. Mira, esa pregunta me hace un poco, pues como hacer un poquito resumen, ¿no? de lo que yo llevo haciendo los últimos años. Entonces, este grupo que dirijo, este grupo de investigación, no que dirijo, porque no es propiamente, no es una dirección, digamos, soy la investigadora principal y entonces digamos que lidero en los proyectos de investigación que tratamos de sacar adelante. En ese sentido, no tanto como dirección, porque en realidad somos un equipo con perfiles cada uno un poco diferentes y complementarios. Pero bueno, un poco en este proceso en el que hemos ido trabajando una y otra vez con la escala de barrio, hemos podido, a través de esta escala, aproximarnos con bastante detalle a la evaluación de determinados problemas. Un primer problema, este que hablaba de la viabilidad económica. Estudiar un tema de viabilidad económica de una transformación ecológica de un conjunto, cuando lo haces a escala urbana, no tienes más remedio que, digamos que, buscar elementos que son indicadores. O sea, por ejemplo, pues un indicador como puede ser costes metros cuadrados de 3 o 4 tipologías diferentes. Tienes que inevitablemente que simplificar para poder, a través de esa abstracción, hacer los grandes números. Lo que pasa en el barrio es que puedes abordar a ese nivel tanto la escala de la edificación con mucho detalle, las estrategias de intervención, tanto evaluación de patologías, incorporación de ascensores, rehabilitación energética, incorporación de energías renovables, todo eso lo puedes llevar prácticamente a un proyecto de urbanización, con lo cual puedes estimar también muy bien alternativas
es otra cuestión muy interesante, que es lo que hemos hecho muy a menudo. Hemos planteado estrategias distintas de intervención y hemos tratado de evaluar, por un lado, los indicadores medioambientales, huella de carbono, consumo energético, demanda de energía, por supuesto, consumo de agua, a la vez que hemos tratado siempre de intentar buscar la autosuficiencia, que es otra de las, digamos, es otra de las llaves, digamos, o de los objetivos que persigue este urbanismo sostenible, controlar la huella ecológica y además lograr ese control a través de una autosuficiencia. Entonces, en la escala de barrio permite eso. Por un lado, permite generar esos modelos, permite obtener datos concretos existentes, no simular, sino pedir facturas a los vecinos. Entonces, aparece ahí ese factor también de que te puedes relacionar con los vecinos, te puedes relacionar con las asociaciones para hablar de cosas muy concretas, de cosas que faltan, de sueños comunes. Todo este campo que abarcaría lo social y también la relación entre agentes, porque en un barrio es posible establecer, es el escenario idóneo, incluso hay los lugares de relación, es el escenario idóneo para que los procesos de gobernanza y el encuentro entre los agentes económicos, los posibles inversores, la administración, los vecinos, se produzca cara a cara y realmente se puedan construir conversaciones. Entonces, bueno, eso ha sido un poco lo que hemos estado haciendo y hemos ido revisando, como decía, intervención masiva en la edificación, temas de materia orgánica también cerrando el ciclo, temas de economía circular. Hemos estado, de alguna manera, siempre en lo local. De ahí el nombre de nuestro grupo, Estrategias Locales, Arquitectura y Naturaleza. Sí, bueno, además yo entiendo que también, lo has mencionado, pero por recalcarlo, contribuye a la coexistencia del barrio, a que realmente se establezcan relaciones de interdependencia y de amistad y de cooperación. En este contexto en el que nos movemos actualmente con esta crisis del coronavirus, donde se ha sembrado mucho miedo, donde parece que te tienes que distanciar pues, con la máscara, no te puedes tocar, hay estrategias de aproximación social realmente a través de la escala de barrio que permiten, pues eso, el trabajar a una escala concreta, práctica, donde realmente encuentras soluciones al alcance de tu mano. Entonces eso también yo creo que es una muy buena opción para intervenir en el barrio. No todos los factores que, como tú dices, el económico, el social, el medioambiental y mucho más que está detrás y que no se ve y no se toca. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ahora mismo con el tema del impacto del COVID o de la COVID, desconocemos muchas historias que se han dado, muchas situaciones, y es imprescindible sacar esas situaciones a la luz, compartirlas, porque no solamente porque hay un trauma colectivo, evidentemente, y es necesario que ese trauma encuentre su terapia, por así decir, pero también porque ha habido mucha resiliencia, muchas ideas, muchos descubrimientos que intuimos que están ahí, pero que solo a través de la conversación vamos a poder resolver, como un nuevo reconocimiento de lo que es la vivienda y cosas tan básicas como estar cerca de una ventana, estar próximo, tener o no tener un balcón, tener la posibilidad de relacionarte o celebrar junto con tu comunidad a través de un momento de aplausos. Tienes toda la razón y yo creo que ese es un tema bueno, hay desde luego mucha gente escribiendo y trabajando y tratando de ver, pero yo también creo, estoy contigo, en que la escala de barrio podría ser un buen escenario para poder llegar un poquito más profundo en esto, ¿no? Y fortalecernos todos. Incluso también a nivel administrativo, es decir, que la gestión a nivel administrativo de un barrio
que ya está funcionando como una célula que funciona de forma independiente, autogestionada, facilita mucho la gestión a nivel de todo el municipio, por supuesto, y no me digas a nivel nacional. O sea que realmente cuando una célula funciona bien y transmite a las células de alrededor ese funcionamiento, ese buen funcionamiento, estás hablando también de salud social. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, salud en un sentido amplio, como además Claro. eres tú, digamos, es un campo en el que tú tienes mucho que decir. Pero bueno, como eres tú la que me entrevistas a mí, no te voy a tirar de la lengua. Pero precisamente si hablamos de salud y ciudad, pues habría que hablar contigo. Y contigo, con las dos. Habría que conversar, habría que seguir conversando. Eso es. Oye, y cuéntanos, me parece que el año pasado fuiste profesora invitada en una universidad, en una escuela de arquitectura en Chile, en Talca. Tu Ujú. experiencia fue extraordinaria. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, el año pasado estuve efectivamente durante un periodo prolongado, 4 meses, en la Universidad de Talca. Era la segunda vez que estaba allí porque les conocía desde hace tiempo, me había llamado mucho la atención esa escuela. Y además fue bastante sorprendente para mí que ellos no me llamaran por los temas de sostenibilidad, a pesar de ser mi especialidad. Entonces eso luego lo fui un poquito comprendiendo, hicimos otras cosas. Ellos tienen de especial que la escuela directamente trabaja con proyectos reales. De hecho, el trabajo final del alumno, lo que llaman el trabajo de titulación, porque sería nuestro proyecto fin de grado, es un proyecto que se construye y que el propio estudiante solo tiene que ser posible de ser capaz de conseguir los materiales, conseguir los permisos, conseguir gestionar todo el proceso. Y entonces, claro, eso hace que los alumnos egresados de esa universidad tienen, bueno, una seguridad, una capacidad de trabajo y un conocimiento, porque necesariamente ellos llegan hasta donde llegan, en realidad porque se apoyan en las comunidades. Quiero decir que no es una cuestión económica, es una cuestión de que necesitan verdaderamente encontrar el lugar y encontrar quién se una a su proyecto. Piensa esto no como un hecho aislado, sino que absolutamente todos los alumnos de esa escuela salen con ese perfil de egresado. Es muy singular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el transcurso de la carrera siempre está orientada a ese objetivo. Entonces, es muy particular. Todos los proyectos tienen que tener interés social, y se entregan a la comunidad. Y no solo eso, sino que la propia universidad tiene que salvaguardar y velar porque a largo plazo esos proyectos tengan una vida que siga dando servicio a la comunidad o, si es necesario, y si la comunidad los abandona, la escuela tiene que desmontarlos, mantenerlos. Bueno, genera una situación completamente especial como escuela. Entonces, claro, si a pesar de que a mí no me estaban llamando por el tema de sostenibilidad, efectivamente, si se hace una auditoría de esa escuela, no hay una escuela más sostenible en el planeta. O sea, no existe un modelo más sostenible que ese modelo pedagógico. Sí, a mí me anda escalofríos, según lo contabas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuál es el tema de la sostenibilidad? Bueno, o la sustentabilidad, porque ese es el primer choque cuando tú vas a Latinoamérica. Yo he estado dando clases en Paraguay, en Honduras, he dado clases varios años en el máster de gestión de proyectos de la Universidad Tecnológica de Tegucigalpa. En ese máster de gestión de proyectos hay estudiantes de todas las titulaciones. O sea, tengo gente que viene del área de la salud, tengo gente que viene del área de la economía y la empresa, tengo gente que está en el sector de la educación y se juntan para hacer este máster de gestión de proyectos y yo llevo la parte de proyectos sostenibles. Bueno, la primera cosa, digo, sustentabilidad. ¿Cómo es posible ya que con la palabra
no hayamos conseguido utilizar el español de Latinoamérica. ¿Por qué en España somos los únicos que hablamos de sostenibilidad? ¿Eso qué genera? Genera, de alguna manera ya muestra un poco un salto cultural y que no encaja el modelo, no encaja el modelo que tenemos, que estamos viendo, ese modelo que estábamos describiendo hasta ahora, es un modelo que tiene un equilibrio dinámico, pero de alguna manera es un equilibrio dinámico dentro de una estabilidad de un contexto que para nada existe en Latinoamérica. En primer lugar, por el propio, digamos, por las propias condiciones de toda esa línea, de todo ese problema sísmico, de la falla, todo ese problema en general de riesgos que tienen no solamente por las grandes desigualdades del modelo social y el modelo económico, que es la brecha es bestial, sino sencillamente porque culturalmente son completamente distintos. Están habituados a una tierra que se mueve. Y de una manera natural están habituados a los aluviones, a los tsunamis, a toda una serie de elementos que aquí ni concebimos. Entonces, cuando tú llegas allí con tu modelo de flujos en equilibrio y te dicen, bueno, pues si pasado mañana me voy a tener que levantar otra vez. Entonces, ¿qué tienen? Tienen, por un lado, una energía que no tenemos, una sabiduría que no tenemos, y esa sabiduría les proporciona, a pesar de esa terrible situación en realidad que tienen gran parte de los países de ser países en vías de desarrollo, no es el caso de Chile, pero sí de esa fractura social tan fuerte, sin embargo, como sociedad completa, tienen esa experiencia de caer y volver a levantarse totalmente integrada en la vida. Hay otra cosa también, porque claro, al final vives catástrofes, es inevitable cuando te relacionas con esos entornos, a todo nivel. Hay una visión que también aprendí yo en Talca, que diría que la catástrofe, todas las catástrofes son de origen humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y no me quiero extender, pero solo porque lo veamos. ¿Qué se quiere decir con que todas las catástrofes son de origen humano? El ejemplo, pongamos el terremoto. Chile es el país que más sabe de terremotos. Hoy en día ningún terremoto supone muertes en Chile, ningún terremoto, porque han desarrollado porque conocen el fenómeno, porque han desarrollado una norma y porque han aplicado una norma y no hay accidentes. El último accidente, justamente que fue en la ciudad de Talca, que fue el terremoto de 2010, se llevó por delante todo el centro histórico, pero era el centro histórico construido por los españoles en arquitectura de adobe. Incluso el adobe está hoy en día muy desarrollado, por ejemplo, en Perú, para resolver el problema sísmico. Es decir, te muestra que si el terremoto se nos lleva por delante, ya sea el de Haití, ya sea el de Nepal, con un grado sísmico de 5, de 6, frente a 8 y 9 escala Richter, que puede soportar la arquitectura chilena, es que tenemos mucho que hacer frente a las catástrofes. Muchísimo. El caso del COVID ahora, realmente habría que meterlo un poquito en esa misma colección de, digamos, de situaciones, de eventos que se han dado y que se van a venir dando inevitablemente porque vamos a gran velocidad a una multiplicación de situaciones catastróficas y es necesaria esta visión más resiliente, más desde el conocimiento y más desde reconocer que de alguna manera todo, no digo es culpa nuestra, no somos la causa, pero sí somos la solución.
Ahí me llama mucho la atención lo que has dicho. Bueno, yo lo he vivido, yo estaba en Sudamérica y para mí mi primer viaje a Sudamérica, que era estudiando la carrera, me abrió los ojos porque yo veía, pues ahí la esperanza de vida es muy baja. O sea, una persona con 50, 60 años está totalmente arrugada y es un anciano o una anciana. En ciertas zonas, efectivamente, en cuanto vas a unas zonas un poco más rurales, un poco, o en los barrios de slum, digamos, sí, sí, sí. Y luego también la intensidad de los ojos de los jóvenes que vi yo allí. Mm. Claro, el sol está arriba, o sea, no hay una transición como nuestro clima, sino pues, sobre todo más cerca del Ecuador, el sol está muy alto ya enseguida, entonces la intensidad se nota. Pero me llama mucho la atención algo que tú has dicho, que es decir, ellos están sometidos al cambio permanente. Absolutamente. Sin embargo, he reconocido que hay una sabiduría en la población, en la cultura. Y yo me pregunto, ¿qué nos pasa en la cultura occidental donde todo está controlado? Aparentemente no queremos cambios, tenemos una sociedad muy acomodada. ¿Acaso nos estamos durmiendo? Me pregunto. Un poco como para reflexión, ¿no? Me llama mucho la atención ese enfoque que le has dado tú, que es una realidad que también he vivido yo y realmente eso es lo que me hizo despertar a mí hace muchísimos años, ¿no? Por ver ese Mm. contraste. ¿Qué es lo que nos pasa en Occidente? Donde todo lo tenemos colocado, lo tenemos controlado, nos hemos dormido en base al acomodo, ¿o qué pasa? Bueno, a ver, yo un diagnóstico no puedo hacer, pero lo que sí que vi, en Honduras me fijé mucho en esto. eh, sí, por un lado, este problema, esta cuestión que dices tú de la esperanza de vida es más corta, pero a la vez hay, la pirámide de población claramente está centrada en la parte, digamos, de, sobre todo, jóvenes, niños. Entonces, ¿qué notas? Que son sociedades muy jóvenes. O sea, yo pienso que una gran parte de lo que nos pasa a nosotros tiene que ver, por un lado, con que hemos construido un estado, un modelo que es el estado del bienestar, y eso nos ha generado una situación también, a veces un poco clientelar frente al Estado, que nos acomoda y de alguna manera demandamos. Efectivamente, el contrato social consiste en que el Estado somos todos. Eso vale, partimos de ahí y tenemos derecho a recibir educación, sanidad, etcétera. Pero a la vez tenemos una postura muy clientelar. Eh, somos, Realmente somos muy poco conscientes de, digamos, de lo que es. Tenemos, ¿cómo diría yo? Tenemos una realidad como construida como artificial. No es real y por tanto no somos conscientes verdaderamente de las catástrofes y de lo que se avecina. Y seguimos instalados en un sistema que sabemos que está caduco, que ya no funciona, y tenemos la falsa sensación de que esto valdría para siempre. Entonces seguimos construyendo y apuntalando ese sistema. De alguna manera, la crisis de la pandemia ha venido a remover bastante las bases de ese sistema. Entonces yo creo que probablemente, además de apreciar ciertas cosas que habíamos dejado de apreciar, como la luz a través de la ventana, eh, por ejemplo, cosas tan sencillas como esas, también pienso que ha sido una inyección un poquito de información, en ese sentido de que, primero, todos estamos conectados, es decir, no podemos ser una burbuja, es imposible. Vivimos en un mundo de migraciones, un mundo de gravísimos problemas para la mayor parte de la población y no vamos a, por mucho que queramos, las fronteras no las vamos a poder cerrar, es imposible. Pues qué buena, qué buena conclusión. Hablando claro, dentro del contexto de arquitectura consciente, que de alguna manera es lo que queremos impulsar, pues el contemplar modelos que están interconectados, que nos invitan a salir de mirarnos el ombligo para abrir la mirada y contemplar una integración con todo lo que nos rodea, me parece que es un buen criterio. Y el ejemplo de la universidad que tú has puesto, donde viviste esa experiencia el año pasado, me parece increíble y casi que lo asocio al concepto de escala de barrio que tú nos has mencionado antes, porque hay algo
ecosistémico que se está moviendo de per se. Sí, Entonces, sí, sí. Bueno, en general, cuando se habla de la resiliencia, un poco como un paso más allá de la sostenibilidad, se tiende a tener más conciencia territorial. Es decir, en realidad, esa autosuficiencia en la propia huella de la ciudad, en el propio territorio que ocupa, somos cada vez más, tenemos claridad en cuanto a esa autosuficiencia total no es posible, sino que es necesario que se relacione con ecosistemas contiguos, en una relación dinámica de equilibrio. Es decir, la autosuficiencia ni la vamos a entender a escala vivienda unifamiliar, ni a escala urbanización, ni a escala barrio tampoco. Si se puede avanzar hacia ella. Pero esa resiliencia, digamos que para algunos entonces requiere un poco la mirada lejana para poder generar la relación con esos ecosistemas contiguos, pero yo me mantengo en que a escala de barrio todavía hay muchas oportunidades también en ese nuevo paradigma, ¿no? Que tiene que ver, así por un poquito relacionarlo otra vez con el gran contexto, con los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablan el objetivo 17 de desarrollar comunidades sostenibles, justamente menciona la palabra resiliencia como factor fundamental. pues muy bien, Susana, yo creo que ya hemos acabado. ¿Quieres Qué decir bueno. algo más? Pues ha sido un placer, Anaí. Contigo siempre es un placer poder conversar un rato y espero que también todos los que van a poder atender a este diálogo, pues también que les pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias a ti por participar, por contarnos toda tu experiencia. Tenemos aquí a una gran arquitecta internacional, así que te agradecemos mucho tu presencia y bueno, y con suerte nos veremos en el experto universitario, que Susana es una de las profesoras que van a impartir su asignatura en el experto, así que nada, pues muchas gracias por esta pequeña diálogo. Encantada, ya sabes, yo también aprendo mucho contigo y nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.